Sí, shalom, shalom. Pregunta, ¿es Jesús hijo de Dios o Dios hijo? ¿Por qué hago esta pregunta? Primeramente, este video no es para los judíos, porque los judíos, la que sea observante, lo que han estudiado, saben muy bien la respuesta a esa pregunta. Más bien, esta pregunta es dirigida a aquellos que son cristianos, son mesiánicos, son de los grupos nezaritas, y hay que entender algo muy claro, que claramente esas palabras y expresiones se tienen que entender dentro de su propio texto, como ustedes cristianos deben de saber. Yo, como muchos de ustedes saben, soy rabino, tengo mis mija ortodoxos hasídicos y fui pastor evangélico de la Asamblea de Dios. Estudié también en un seminario cristiano y también después de hacer un retorno, soy Baal Shuvah, me ingresé y también estudié para el rabinato, recibiéndome como rabino. En sí los papeles no es de gran importancia. Es lo que uno estudia y uno logra con su esfuerzo y su dedicación en lo que es el estudio. Quiero que ustedes entiendan que cuando fui al seminario cristiano, una de las clases que había que tomar era la teología del Nuevo Testamento. Y en esa clase, uno de los libros que les recomiendo a todos los pastores cristianos que están mirando este video, fue uno por el doctor George Ladd, un erudito en lo que es la teología del Nuevo Testamento, y un libro que publicó por Ehrman. Y hace la pregunta, esto de lo que significa hijo de Dios. El punto de hijo de Dios tiene, según él, cuatro formas de verlo. Y dice él, uno es en el sentido como una criatura de Dios, un hijo de Dios. Uno puede ser llamado hijo de Dios. Y inevitablemente todos somos hijos de Dios de un solo padre. Y cita aquí Éxodos capítulo 4, verso 22, donde Dios habla a Israel como su hijo, su primogénito. ¿No tenemos todo un solo padre que nos ha criado a todos? Malaquías 2:10 cita él. Y en ese sentido, él habla que la expresión hijo de Dios se refiere al pueblo de Israel o todas las criaturas de Dios. Pero hay una segunda expresión que se describe una relación que los hombres sostienen en objetos cariñosos a un padre o hacia un padre. Es el segundo, que es el sentido moral religioso. De nuevo, citando más profundo Éxodos capítulo 4, verso 22. Israel no es solamente una nación, sino activamente es involucrado por Dios, y Dios lo mira a Israel, dice él, como un padre cariñoso y que ama a su hijo Israel. Interesante. Hay una tercera significancia según el doctor Ladd. Él es un cristiano, no es judío. En el tercer significancia de esta expresión hijo de Dios, dice que tiene una significancia mesiánica. Es decir, que es una designación del rey davídico como hijo de Dios. ¿Y dónde cita él? Primera de Samuel capítulo 7, segunda de Samuel capítulo 7, verso 14. Se lo voy a leer porque es importante entender el concepto de hijo de Dios en sentido bíblico, aún dentro de su propia teología cristiana, según este teólogo cristiano. Capítulo 7 y que verso 14, que dice, y yo le seré a él padre y él será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigará con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, está hablando a David, como lo aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y así es el versículo que cita aquí el doctor George Ladd, erudito, más bien de la escuela evangélica cristiana, y aceptado también por muchas otras escuelas de teología cristiana. Y el cuarto es una significancia un poco más alto,
en comparación al tercero, porque aquí viene lo que es la teología cristiana para imponer sus credos. Y él dice, la significancia cuarta es la teológica impuesto por la revelación de la teología cristiana. Ojo, no tiene base. Y esto lo admite él más adelante. Dice, el propósito del Evangelio de Juan es demostrar, no de Mateo, de Juan es demostrar que Cristo y el Hijo de Dios claramente es el logos o la personificación de Dios en carne. No hay bases en esto ni de la Biblia cristiana y menos de los manuscritos. Pero está bien, eso es lo que presenta él por su obligación de presentar la teología cristiana. En cuanto a lo que es el título del número 3, él dice, el mesiánico hijo de Dios en judaísmo. La idea mesiánica de hijo de Dios va más atrás de la promesa de David en referencia a los descendientes de él que habría de sucederlo después del trono de Israel. Y parece que todos los descendientes de David, hasta el mayor, tiene esa cualidad mesiánica de títulos de hijo de Dios. Era un título. Hijo de David, hijo de Dios. Y es por eso que implica de nuevo y repite 2 Samuel capítulo 7 verso 14. Si todos los descendientes de David tienen un espíritu único en la cual otros espíritus reconocen. Ten esto en mente, que esto no era solamente único con Jesús de la cristiandad, sino era parte de todos los descendientes de David. Muy bien. ¿De dónde dice esto? Dice, yo lo voy a prometer en ancharse, como dice en el Salmo 89, donde Dios dice de David, y yo haré de él mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra, y establecerá su línea para siempre, y su trono los días de los cielos. Versos 27 y 29 del Salmo 89. David en su posteridad incluye su persona, tiene una promesa para siempre y nunca se realizará en cualquier otro sucesor, no sea que es mayor que el hijo de David, en la cual será como el príncipe de la tierra, príncipe de reyes de la tierra. Y eso lo vemos también en el libro de los Salmos. Es decir, toda esta idea de hijo de Dios es simplemente, no es que el Cristo, que significa ungido, va a ser Dios en carne, sino simplemente va a tener una posición de una relación única por causa que es coronado rey sobre la casa de Israel, sobre el primogénito de las naciones, que es Israel, y como lo que se puede decir, la representación de Israel sobre la faz de la tierra, será llamado hijo de Dios, como así el pueblo de Israel es llamado hijo de Dios. Y esto es la razón por la cual dice en el Salmo 2, verso 7, hoy tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. En el día de la coronación del rey David, Dios le dice esto al rey David, hoy yo te he engendrado, hoy, no ayer. Esto no se refiere a un Mesías futuro, sino a la casa de David y todos los descendientes estirpes de la casa de David. Es de gran importancia de comprender de esto, porque en ningún lugar en concepto de un nombre divino se refiere a el rey Mesías, el rey ungido de la casa de David. Ahora, antes de hacer esa pregunta, ¿dónde entonces surge esta idea de Dios en carne? Esta idea, y lo menciona también Jorge Lar en su libro, en la página 162, citando lo siguiente: hombre divino. Otro posible trasfondo sobre este concepto de hijo de Dios es la idea griega de hombres divinos. En las religiones orientales todos los reyes se pensaron que eran engendrados por los dioses. En el helenismo supuestamente posee poderes divinos y habilidades de obrar milagros y fueron llamados theoandres, hombres divinos. Botman, otro teólogo cristiano, supone que el concepto helenístico de los hombres divinos descansa bajo la mentira de hijo de Dios,
en los evangelios. Y este retrato de Jesús como el Hijo de Dios revela su poder divino y autoridad a través de los milagros, dice Boten en su teología en la página 50. Es decir, que este concepto de Dios hecho carne es netamente, totalmente fabricado dentro del mundo helenístico griego-romano. Recuérdase que todos los Césares se pensaban que eran dioses en carne, dioses hechos hombres. De aquí viene y proviene el concepto de que Jesús es Dios hecho en carne, no que lo es. Ahora, la pregunta principal es, ¿por qué nosotros los judíos no aceptamos Jesús, o si usted lo quiere llamar, Yehoshua o cualquier otro nombre? ¿Por qué no lo aceptamos ni como el Hijo de Dios en términos como ustedes mencionan, se menciona el doctor Lara aquí como un hombre divino, ni tampoco como el rey de la casa de Israel, porque simplemente no lo hizo? No hay ningún pasaje en las escrituras nuestra ni en el Nuevo Testamento de ustedes que demuestra que fue coronado como rey de Israel. Tiene que ser coronado como rey de Israel para llevar a cabo el título de Hijo de Dios y ser ungido. De ahí viene la palabra Cristo. Por lo tanto, para nosotros, le digo muy plenamente, Jesús no es ni el Hijo de Dios en concepto como lo he explicado, ni es el Cristo, que significa ungido para reinar, y tampoco es ese concepto que lo adaptó el mundo pagano romano griego, Dios en carne, porque es contrario a nuestros principios. Espero que eso le ayude un poquito a comprender por la cual el judío actual no puede aceptar en ninguna forma lo que es la idea de que Jesús es Hijo de Dios, que significa un título, ni Dios en carne, que significa un pensamiento pagano. Espero que eso le ayude un poquito a comprender por qué nosotros no aceptamos al Jesús del cristianismo que hoy se habla, ni tampoco de los mesiánicos, porque cambian las palabras, pero los conceptos son muy similar igual. Shalom, shalom. Espero que eso le haya abierto un poquito su comprensión. Shalom.